Las cuentas bancarias vaciadas por las cobranzas del CAE se han convertido en un conflicto entre gobiernos. Van más de 1.500 afectados por las medidas tomadas por la Tesorería General de la República, desde la cual advirtieron que irán por más. Pero el foco mediático cambió hacia quién tiene la culpa. Desde el Partido Republicano culpan por la situación al expresidente Boric, debido a su promesa de condonar la deuda. Así lo señaló el secretario general de esa colectividad, Vicente Bruna. El cobro del CAE ha demostrado que tuvimos un candidato irresponsable, un presidente irresponsable y un expresidente irresponsable. Gabriel Boric prometió la condonación de la deuda del CAE a toda la ciudadanía. Y lo que vemos hoy es el resultado de esa promesa irresponsable. Desde Republicanos valoramos que el presidente Kast está haciendo valer las obligaciones que la ciudadanía contrae. Esta es la forma de recuperar el orden y el Estado de Derecho en Chile. Pero más allá de si es responsable político Kast o Boric, no puede olvidarse el papel de la recarga, es decir, la capacidad de la banca de vender parte de los créditos al fisco, razón por la cual recibieron un sobreprecio. Así, por ejemplo, entre 2006 y 2011 recibieron una ganancia de 150.000 millones de pesos por concepto de esta operación con el CAE. En este programa, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, llamó a poner atención en esta responsabilidad. ¿Sabes lo que hacían los bancos? Presentaban las demandas y no las tramitaban, porque la sola presentación de la demanda habilitaba para ir a cobrar al Estado. Entonces ahora, un tema que debió haber sido de carga de los bancos, porque los bancos eran los que tendrían que haber demandado y exigido el pago a los deudores. Les era mucho más fácil ingresar una demanda, con la copia de la demanda ir a cobrarle al fisco. Entonces también pasa colada la responsabilidad de quién era el principal obligado a cobrar. Por supuesto, nadie podría oponerse a que los deudores del Estado paguen lo que deben. El problema es la manera. De hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció este miércoles casos aislados de embargos a personas con rentas menores a 3,5 millones de pesos. También está en duda la legalidad, ya que la Corte de Apelaciones, ha fallado de manera radicalmente distinta respecto a este mecanismo de cobro en distintos casos. Hasta que haya un criterio claro y unificado, permanece la incertidumbre. Así comenzamos con este tema polémico, la edición de hoy de Cadena Nacional. Bueno, y comenzamos esta edición de Cadena Nacional con nuestro primer invitado de hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por venir a Cadena Nacional. Muchas gracias a usted, feliz con la invitación. Sí, pues lo estábamos invitando hace un rato para conversar, hay mucho tema y usted está ahí en una posición, ahí liderando una mesa de una Cámara que hoy día, por ejemplo, está con toda la situación de la acusación constitucional posible ante el exministro Grau. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve que está la situación ahí en la Cámara? Mira, la Cámara de Diputados tiene hartas herramientas de fiscalización. Podemos hacer interpelaciones a un ministro, podemos hacer comisiones investigadoras, podemos citarlo a una comisión, podemos oficiar y que nos contesten en 10 días. Y la más fuerte, la más grande que tiene, la más potente, se llama la acusación constitucional. Es como la bomba atómica dentro de las cosas que tenemos para fiscalizar, que a mi juicio debe reservarse para cosas muy graves. Y además, entendiendo que es una herramienta política que tiene efectos políticos, entonces tú tienes que elegir cuándo tirar la bomba atómica de fiscalización, si es en un momento cuando estás pasando una ley importante como la ley de reconstrucción, si es en un momento donde de verdad vas a sacar algo para mejorarle la vida a los chilenos, o te concentras más en lo propositivo que es la ley de reconstrucción. Me parece interesante la figura que usted usa, porque una bomba atómica efectivamente va a acabar con un problema de raíz, con un enemigo de raíz, pero el ramifica. Racismo, y esto puede afectar al proyecto más importante del gobierno en esta primera etapa, la mega reforma, la discusión política, el debate, lo que iba a pasar en el Senado. Afecta a todo, sí. Ramifica hacia todas partes, es la herramienta más fuerte. Tú no sabes muy bien hacia dónde va a rebotar. Y efectivamente nosotros, primero nos fuimos consultados como sector, no habríamos estado de acuerdo quizás en el momento cuando estábamos pasando esta mega ley, pero obviamente el argumento en contrario que nos dicen los que la firmaron y presentaron es que se nos acababa el plazo, porque tú desde que un ministro sale tienes 3 meses para acusarlo. Y lo que nos hemos ido enterando respecto a la administración Marcel, pero también a Grau al final,
Hay una discusión ahí si las decisiones en verdad habían sido tomadas por Marcel, pero Grau al final es el que le toca ser ministro el último año y el que pone la firma, que no es solo gastar más de lo que entraba, que no es solo calcular mal, eso quizás le pasa a varios alcaldes, a varios ministros de Hacienda, pero aquí evidentemente que leyendo los antecedentes uno se da cuenta que había más que desorden, que había una forma de manejar las cifras, había una forma de ocultamiento y también, por ejemplo, de no ingresar las facturas que le cobraban al Estado en noviembre y diciembre para que ese año se pudiera cerrar con mejores cifras. Nos encontramos con las cajas de facturas en enero y de febrero, por lo tanto es un poco más que desorden. Es decir, más allá de la oportunidad, que eso lo podemos discutir después, ¿usted cree que tiene mérito esta acusación? Por lo que hemos leído, nosotros como UDI dijimos, vamos a leer el texto primero. Ustedes no firmaron la acusación. Decidimos no firmarlo. Exacto. Porque creíamos que no era el momento, creíamos que enturbiaba el ambiente y creíamos que podía salpicarle a la ley de reconstrucción. Uno puede estar muy enojado, muy enrabiado con el manejo fiscal del gobierno anterior, pero al final a uno lo eligen para mirar para adelante. Entonces, pero leído el escrito, evidentemente que la UDI decidió apoyarlo. Van a apoyar. Porque hay cosas muy importantes que se señalan ahí respecto a faltas deliberadas a la Constitución. Y eso es bien estricto y bien preciso. Y por supuesto que la siguiente pregunta es si están los votos o no. Nosotros en la Cámara nos faltan 2 votos como oficialismo y con lo señalado el jueves por el Partido de la Gente, sí, ellos se pliegan, por lo tanto estarían los votos para pasar al Senado. La Cámara lo único que hace es que te dice hay mérito para acusar, pase al Senado. Y el Senado actúa como jurado. ¿Cuál es el castigo? Te deja 5 años fuera del sector público. Sí, el Senado, existe hay una actitud en algunos senadores de que esto no va a pasar, de que no va a tener el respaldo. Ahí podemos ver la centro-derecha adelanta quiebre oficialista y fracaso de la acusación constitucional contra Grau en el Senado, decía el mostrador esta mañana, pero usted dice, ese es un tema que viene después en el Senado. A nosotros lo que nos corresponde es ver el mérito. La admisibilidad. Exacto. Claro, le damos curso. Esa es la pega nuestra. Después, y el PDG, que sí, inclinó la balanza en la Cámara, no está en el Senado. Exacto. No hay senadores, por lo tanto, en el Senado hay un empate entre oficialismo y oposición, y es un senador el que movería la balanza, y yo he visto que ni siquiera todos los oficialistas están de acuerdo. Sí. Johannes Kaiser ha dicho, ojo, que esto es abrir también una opción si es que no votan a favor o de acusar al ministro Quirós. Al actual, exactamente. Escuchémoslo, de ahí lo comentamos. Los senadores, dependiendo naturalmente de su posición política, van a tener que tomar una decisión. Y la decisión es binaria. La decisión es binaria, es decir, si es que pasa naturalmente al Senado, es decir, bueno, el señor Grau es responsable de la última ley de presupuesto, de todos los desórdenes en materia de datos, etcétera, o no. Si no es responsable, entonces el responsable del desorden financiero lógicamente es Quirós. ¿Esto es binario? ¿Esto tiene asidero lo que dice? Obviamente no, porque cuando se aprueba la ley de presupuesto el año pasado, Quirós no era ministro, no tenía cargo público, no tenía incidencia, no era tampoco director de presupuesto. Entonces lo que está haciendo Kaiser ahí al final... Está toreando en el fondo. Está toreando, sí, y poniéndolo en sí, términos políticos. Y tú dices, hay un desorden estrepitoso, que nosotros creemos que es inconstitucional, de alguien es la culpa. Tú dices que no es de Grau, bueno, ¿de quién es entonces? Del actual. Evidentemente que la culpa no es solo de Grau, es de Marcel, es del equipo, es de la dirección de presupuesto, es de un gobierno al final, me refiero al gobierno del presidente Boric, que sintió que había que gastar más y que gastar más nunca hacía daño. Esto igual que una familia cuando gasta más o que un trabajador que gasta mucho más de lo que ingresa, al final explota la bomba y llega un punto en que tú no puedes seguir con ese tren de gasto. Ahora, estábamos hablando del mérito y usted nos entrega cuál es su apreciación y cree que van a estar los votos en la Cámara después de lo que anunció el PDG el martes. Hablemos del momentum ahora, que es muy importante en política también. Y el propio ministro Alvarado en algún momento en la Radio Universidad de Chile dijo, esto va a enrarecer el debate de lo que va a pasar en el Senado después con la mega reforma, que es lo que está en este momento estudiándose, discutiéndose.
¿Cómo lo ve usted? Sí, recordar primero que cuando esto parte hay una pequeña disputa ahí entre libertarios y republicanos. Que incluso citan a conferencia de prensa con paralelo, exacto. 30 minutos de diferencia, quién se adelanta, o sea, lo mismo que nos pasó como UDI hace un tiempo, que apareció por la derecha el Partido Republicano y que nos forzaba a tomar posición más rápida en ciertas cosas o más profunda, le pasa ahora a Republicano, le aparece el mismo, el sueño, en fin, y a usar otra palabra más dura, pero le aparece el sueño al lado, que es el Partido Libertario, que lo fuerza más a la derecha o a apurarse más, y se ve esa discusión y finalmente salen juntos a anunciarla. Yo creo que sin coordinación con la moneda, porque la moneda está muy centrada en hacer que estos 4 años hagan la diferencia para Chile, que crezcamos, que volvamos a traer inversión minera, que volvamos a crear empleo, que Chile vuelva a los primeros lugares de Sudamérica, donde siempre debimos haber estado y donde estuvimos por 20 años. Y enfrascarse en una acusación constitucional hace muy difícil eso. No hay nadie que tenga más claro que el presidente Kast, que estamos empatados en el Senado y que estamos 2 votos abajo en la Cámara. Eso te obliga, si quieres pasar tu programa de gobierno, a conversar muchísimo, a negociar los proyectos y a llegar a acuerdos con al menos 2 o 3 parlamentarios. Usted me dice, no hay nadie que lo tenga más claro que el presidente Kast. ¿Usted siente que lo tiene claro, por ejemplo, el ministro Quirós, que ese sector más duro que uno ve en el gabinete, que tiene menos muñeca política, uno podría ver lo que hace el ministro Alvarado, García, etcétera? ¿Usted cree que tiene esa conciencia? Lo tienen clarísimo y cada uno juega su papel. Obviamente el ministro Quirós confía en que esta mega reforma que han estado diseñando por muchos meses va a hacer una diferencia en el bolsillo de los chilenos. Va a ser una diferencia en empleo. O sea, que el gobierno anterior termine con diputado, cifras de desempleo yo tan entiendo altas. lo que él cree y puedo estar de acuerdo o no, y él ha sido muy explícito en lo que cree. Mi pregunta es, usted tiene mucha experiencia en política y está ahí, preside la Cámara, y más allá que no esté hoy en el Senado, si el estilo, por ejemplo, del ministro, esta misma posible acusación constitucional, va a complicar el gran proyecto de este gobierno por lo que usted está diciendo, que al final termine esta bomba nuclear, como usted la llamó, el efecto racimo, termine perjudicando el proyecto del gobierno. Cada uno cumple su papel al final. Yo veo al ministro García y al ministro Alvarado haciendo la pega de conseguir los votos, negociando pequeños cambios al proyecto que no desnaturalicen el fondo, y a Quirós también muy dispuesto a conversar con los distintos partidos. Me tocó ir al Chile Day con el ministro Quirós, con diputados del Partido Republicano, del Partido Libertario, pero también del Partido de la Gente. Y en esas reuniones, estando en el Chile Day, exponiendo ante los inversionistas del mundo de que Chile daba posibilidades de que esos capitales que se habían ido para el estallido, para la pandemia, pudieran volver, vi a un Quirós muy abierto a ver mejoras en el proyecto y muy atento a los equilibrios políticos. Yo siento que aprende muy rápido Quirós. Habla de diputado del PDG en el Chile Day. Ayer volvió a aparecer esta frase de la derechita cobarde, la dijo la diputada Pamela Giles. Escuchémosla, mire. Les puedo adelantar, particularmente a nuestros amigos Briones y Olivares, que cayeron chanchitos en la trampa, que la derechita cobarde va a llegar a un acuerdo entre oligarquías en el Senado y que este señor va a ser perdonado, por supuesto. Y además, respecto de su pregunta, señalo, si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric? ¿Por qué no hacen la acusación constitucional, si son tan choros, contra quién es el responsable último o no? Ayer estuvo acá el diputado Briones y escuchó esto y decía, la diputada Giles tiene su estilo, todos sabemos. Yo voy a estudiar en mérito esta acusación. Creo que este no es el tono. ¿Cómo lo ve usted? Es importante en política el tono, es importante la formalidad en la discusión, es importante ir a los argumentos más que a la chaya, más que a la decoración. Y yo creo que al Partido de la Gente le costó en el periodo pasado mantenerse como bancada. Se eligieron 6 y terminaron todos en bancadas distintas. Sí. Ahora eligieron 14, al primer día ya quedaron 13, ahora ya se ven algunas diferencias, por lo tanto, y cuando uno conversa con ellos, se da cuenta que legítimamente vienen de mundos distintos y de posiciones políticas distintas. Por lo tanto, quizá ese estilo la va a ayudar ella a mantenerlos
juntos, pero cuando uno está en la Cámara está pensando al final en el bien del país y tiene que sopesar ciertas cosas. Proyectos de reconstrucción, reactivación económica, atraer capitales de nuevo. Es frustrante para mí como diputado chileno ver que teniendo el mejor litio y el más barato de sacar, porque es de salmuera, es de líquido, la gran inversión de litio empieza a mirar a Argentina. Ver que cuando se hace un gran puerto en Sudamérica, empiezan a pensar en Perú y construyen ahí el puerto Chancay. Por lo tanto, esto de que Chile automáticamente era el país líder, lo vamos perdiendo por regulaciones, por la forma de hacer política, por estos anuncios estrepitosos que finalmente... Usted habló de Chaya recién. Han pasado muchos diputados por acá y algunos me han dicho a veces un poco desmotivante este foco en performance que tiene la Cámara, que es muy distinto a lo que pasa en las comisiones. Sí. Usted que preside la Cámara, ¿lo ve eso? ¿Le molesta? ¿Es complejo? Al final, esa decoración del debate trae adhesión ciudadana. Y mientras exista ese incentivo, hay gente que va a seguir abusando de ese estilo más performático. Yo no me opongo a eso, cada uno es libre de hablar como quiera, de usar las cuñas que quiera. Y además de todos los colores. De todos los colores, exacto. Pero sí me preocupo mucho de que la Cámara resguarde no solamente la parte institucional, la parte formal, sino que el trabajo en comisiones sea un trabajo muy serio y muy profundo, escuchando a los expertos de todos los sectores, que tomemos el peso a lo que significa votar una ley, que si vamos a cambiar el sistema del CENSE, por ejemplo, de la capacitación en las empresas, lo estudiemos antes muy bien. Y yo creo que hay muchos diputados que son más silenciosos quizás, que están menos en los medios, pero que hacen un tremendo trabajo legislativo. Hablemos lo que ocurrió con la situación del censo en los últimos días, ¿cierto? Ahí está el titular, que para algunos puede enredar también al exministro Grau. El INE admite fallos en contratación de censistas, 16 delincuentes y 14 sin permiso de trabajo en el país. Es un porcentaje mínimo, pero existe comité técnico del censo, defiende proceso y dice que contratados irregularmente son menos del 0,1%. Sí. Pero hay algunos que dicen esto profundiza la acusación contra el exministro Grau. Recordemos lo que es el censo, se despliegan personas de Arica a Punta Arenas, se contratan estudiantes. Me tocó ser censista en algún censo. A mí también. Hace 20 o 30 años. 90. Uno se inscribía online, en fin. No hay un control. No es lo mismo que yo encuentro más grave que en el Banco de Santander, por ejemplo, hayan contratado a un ejecutivo de cuenta que tenía antecedentes penales y que después resultó ser ligado al Tren de Aragua. Que en el Estado pasen esas cosas, pero no creo que es algo que afecte directamente a la acusación de Grau. Siempre es malo que el Estado no tenga los controles correctos y cuando pasan estas cosas en el Estado hay que mejorar los procesos para que no tengamos nunca un funcionario público, un carabinero, alguien en aduanas o en impuestos internos que haya tenido antecedentes penales o esté siendo investigado. Perdón, le contaba, ayer estuvo el diputado Briones acá y dijo... ¿En esta misma silla o una más bajita? No, en la misma y gigante. Y decía, ojo que si corre lo de Grau, debería correr la acusación, yo la puedo estudiar en mérito, al presidente Boric, que al final era el principal responsable. ¿Cómo veo? Existe la herramienta en Chile para acusar constitucionalmente a los presidentes, nos da un poco más de plazo, son más meses, pero el quórum es distinto. Tú requieres 2/3 para acusar a un presidente de la República. Yo tengo un muy mal recuerdo, una muy mala experiencia de las 2 veces que durante el estallido social se intentó acusar al presidente Piñera. De hecho, recién iniciado, ahí Guillermo Tellier, que era diputado y presidía el Partido Comunista, quiso acusar a Sebastián Piñera por razones políticas. Y yo creo que al final ese baile de acusaciones constitucionales le hace mal al prestigio de Chile. Mire usted todos los presidentes que el Perú ha sacado en la mitad de su mandato. Llegaron a haber 6 presidentes procesados o presos en el Perú. Entonces, Chile está recuperando su prestigio, está incentivando a que la inversión vuelva, está motivando a los inversionistas chilenos y a los bancos a que financien nuevos proyectos. Pero a los 2 meses de su gobierno, no suyo, sino el del Partido Republicano y el del Partido, o sea, el Partido Libertario, ellos mismos meten una acusación a un ministro. Por eso que yo no estoy ni en el Partido Republicano ni en el Libertario. Por eso, a lo que quiero ir es que de repente ellos mismos están incitando ahora este baile que usted decía, pero en el gobierno de ellos. Bueno, lamentable. Sí. Quizás son diputados
con menos experiencia o que están viendo la ganancia a corto plazo. Yo trato de pensar en el Chile más grande, en el Chile más a largo plazo. Yo estoy pensando cómo esto va a afectar la imagen de Chile afuera, cómo va a afectar al ministro Daniel Mas cuando va a conseguir inversión minera. Porque le van a preguntar por la tasa tributaria, le van a preguntar por las leyes, pero también le van a preguntar por la situación política. Por la estabilidad política. Le van a preguntar por la estabilidad, le van a preguntar por la cohesión social. Y todas esas cosas lo construimos entre todos, no solamente el que está gobernando. Oposición, gobierno, entonces, comportamiento, instituciones. En ese propósito, que me parece muy loable, si la UDI apoya esto, entrar un poco al baile, más allá que es con mayor tiempo de análisis, etcétera, y no pensar en hacia adelante. Bueno, pusimos nuestra opinión al principio, con el momento. Luego leímos la acusación, la decidimos apoyar, pero evidentemente que hemos tratado de conversar, incluso con los que levantan la bandera de la acusación al presidente Boric, de pensarlo al menos 3 veces, cuál es el impacto político de cada acción que tú tomas. Hablemos de seguridad. Usted presidió la Comisión de Seguridad en el anterior periodo y hubo mucha polémica, o más que polémica, crítica, terminó saliendo la ministra, a la inacción para algunos del gobierno en relación a lo que había sido su discurso en campaña y después lo que no se vio en los primeros meses en seguridad. Uno no podría decir nada de la acción del gobierno en economía, o sea, lo que ha hecho en Hacienda el ministro, le gustará a la gente o no, le gustará a uno o no, pero se notó. Uno sabe lo que quiere este gobierno en economía. ¿Siente que con el cambio ministerial ahí hay un cambio de mano también, que esto se empezó a mover? En política, tan importante como hacer las cosas o planificarlas es también comunicarlas. Y yo creo que en el Ministerio de Seguridad en los primeros 2 meses hubo un déficit gravísimo en términos de comunicación. Se estaban haciendo las cosas, se estaba coordinando con Carabineros, con aduanas, con PDI, con las distintas instituciones, pero evidentemente la forma en que se comunicó en el Congreso estuvo muy mal, la forma en que se comunicó en los medios, la coordinación entre instituciones, que es una tremenda facultad que le dimos al Ministerio de Seguridad cuando hicimos la ley, que ese ministerio puede coordinarse. Ese ministerio es el jefe de las otras instituciones cuando se trata de seguridad. Nosotros podríamos ver hoy día un control caminero en la Araucanía que para un camión con madera robada o posiblemente robada, donde está un carabinero, donde hay un agente de impuestos internos, donde hay un agente de migraciones, otro de aduanas, otro de la PDI, todos actuando coordinados bajo el mando del Ministerio de Seguridad. Y evidentemente esa claridad para explicar lo que se estaba haciendo no la tuvo la primera ministra. Yo siento que a Raúl se notó desde el primer día, se ha notado su capacidad de comunicar, pero también de hacer. He ido a muchas reuniones con él. Y más experiencia política también. En el Ministerio hemos repasado los proyectos de ley, hemos repasado lo que aprobamos el año pasado también. Aprobamos 23 proyectos de ley el segundo semestre del año pasado, muchos sin los votos del PC y del Frente Amplio, pero sí con un amplio margen en la Cámara de Diputados. Ahora hace falta un ministro que los ocupe, que ponga los énfasis y por supuesto que cosas como esta propuesta del Partido Comunista para derogar la ley Naín Retamal, que es de las pocas leyes que ha funcionado bien en devolverle la confianza a las policías para que salgan a la calle, se atrevan a usar el arma de fuego y puedan ellos contar con una protección especial cuando lo hagan. Si bien la ministra Toá en su época se oponía a esta ley, la llamó la ley de gatillo fácil, los propios policías y carabineros han demostrado que no andan disparando a tontas y a locas, que resguardan el uso del arma de fuego para situaciones extremas y que el Partido Comunista venga a decir voy a derogar la ley que ha funcionado bien y que les ha devuelto la confianza, yo lo encuentro impresentable. Escuchemos lo que decía la diputada comunista Castillo sobre esta situación que usted está aquí refiriéndose ayer en relación a la derogación de esta ley. En ningún momento nuestro proyecto plantea eliminar garantías a carabineros o darle menos derechos de las funciones que ellos realizan. Muy por el contrario, tratamos de proteger la manifestación social y también agregar algunas sanciones que son importantes cuando los agentes del Estado vulneran a las personas en sus derechos fundamentales. Por lo tanto, creemos que una vez más el presidente de la República no es claro, confunde a la ciudadanía, no es certero en lo que plantea, principalmente con nuestra bancada que es responsable
clave a la hora de proteger la protesta social en momentos que sabemos en la calle se cometen diversas lesiones y consideraciones por parte de Carabineros. Más allá de lo ideológico, creo que no tiene mucha agua en la piscina esta posición, no tiene mucho asidero social esta propuesta. Esperemos que sea así. Nosotros le vamos a dar una lucha muy frontal, no sé cómo lo ve usted, a esta ley. Efectivamente, pero también el Partido Comunista, si tú revisas su historia desde el año 90, va sembrando ciertas cosas, aunque sean impopulares en un principio, y son muy insistentes en ir categóricamente presentándola una y otra vez. Por lo tanto, yo creo que es importante esto pararlo de plano. Lo que hace la ley Naín Retamal, básicamente, es que le da cierta protección al policía o al carabinero que ocupa el arma de fuego, que ocupa otra arma que porte, y dice, se presume la idoneidad del medio empleado. Y después en el tribunal, si alguien cree que tú sacaste la pistola cuando no se debía, cuando no había un peligro inminente contra tu vida, tiene que probarlo en el tribunal. Antes de la ley Naín Retamal, un carabinero que disparaba inmediatamente era separado de la unidad, tenía que defenderse en la fiscalía por 6 o 7 meses, tenía que financiarse su abogado y se presumía al revés, que había abusado del arma de fuego. Por lo tanto, nosotros no copiamos una ley de las policías de Corea del Norte o de alguna dictadura del mundo. Nosotros fuimos a las democracias desarrolladas, fuimos a Canadá, a Australia, a Estados Unidos, a Inglaterra. ¿Qué le pasa a un policía allá cuando ante una manifestación violenta, cuando un carabinero es rodeado por personas, cuando es atacado con una bomba Molotov adentro de la patrulla? La izquierda proponía, la izquierda más dura en el Congreso, que tú tuvieras que usar la misma arma, o sea que solo el policía puede sacar la pistola cuando enfrente tiene un arma de fuego. Y nosotros creemos que no. Si hay 40 personas atacando con bat de béisbol a un carabinero, yo siento que ese carabinero puede ocupar el arma de fuego. Y esa es una discusión bastante profunda que la dimos en la Cámara y la ganamos. ¿Y qué me dicen hoy día los carabineros? Gracias, diputado Alessandri, por la ley Naín Retamal, porque yo salgo a la calle con 2 chalecos antibalas. El metálico, el real, y la ley Naín Retamal. Y gracias a eso me siento con más fuerza para hacer mi trabajo. ¿Cómo le voy a pedir yo a un cabo que persiga el tren de Aragua sin una protección legal? A propósito de seguridad, a propósito de tren de Aragua, ¿qué le parece el debate por el levantamiento del secreto bancario? Que hasta hace algunas semanas tenía otro cariz y que hoy día ya se ha linkeado con el tema de seguridad por lo que pasó, el mismo ejemplo que usted da en el Banco Santander. Sí, es una caricatura un poco y hay algo de ignorancia en el debate. Me tocó tramitar esta ley en la Comisión de Seguridad, me tocó recibir al director de la UAF, un abogado, varias veces. Primero, establecer los hechos. ¿En Chile existe el secreto bancario? Sí. Cada vez que la UAF lo ha pedido, ¿se ha otorgado por el tribunal en los últimos 4 años? Sí. ¿Se ha demorado alguna vez más de 24 horas en otorgarlo, la autorización al tribunal? No. Por lo tanto, el sistema funciona. ¿Dónde tenemos un cierto tope? En que los bancos informan las ROE, reporte de operación sospechosa, por miles a la UAF, y la UAF solamente tiene capacidad para procesar un pequeño porcentaje. O sea, hay un cuello de botella en una institución para poder detectar estas cosas. La operación Tokio, la última, demostró que los bancos habían sido proactivos, que los bancos habían dado el pitazo antes, el aviso, la alerta antes, que la fiscalía a cargo del fiscal Barro había funcionado, y los dejan operar un tiempo para ir conociendo la malla societaria y la profundidad de la operación. Pero existe secreto bancario en Chile. Nosotros creemos importante que si lo pide un fiscal o la UAF, la autorización la dé un juez para que no se haga mal uso, que haya un control de instituciones y que sea muy rápido. Si hoy día te lo dan en 24 horas, ojalá eso se acorte a 6 horas. Pero de que existe, existe, y el planteamiento que hacía el gobierno del presidente Boric en la administración anterior es que un trabajador de la UAF lo pudiera levantar automáticamente sin pedirle permiso a nadie, y eso creemos que no es una buena idea, y en muchos países que ha ocurrido ha sido mal usado. A ver, hay tanto tema, estos meses han sido, parece, mucho más tiempo. Porque vamos con la situación. Ayer. ¿Ah? Ayer jueves fueron 3 meses. Metámonos en la situación compleja. Vamos con este titular, mire.
Embargos a deudores del CAE, esto ha sido el tema de la semana. Desatan primer choque entre Boric y Kast tras el cambio de mando. ¿Qué le parece a usted esta medida de la tesorería? De ir a embargar en el fondo directamente las cuentas corrientes de aquellos deudores del CAE. El problema es más grande que esa acción última, sí, ¿no? pero el problema es llamativa. hay que darle contexto. Me junté ayer con la gente de la tesorería para entender bien cómo opera este sistema. Esta facultad la tiene la tesorería hace varios años. En el gobierno de Boric incluso se le dieron más facultades. Y no solamente es para alguien que le debe al Estado, sino que es para alguien que no ha pagado el IVA, es para alguien que tiene algún problema tributario. Pero evidentemente que en el CAE se concentró el gobierno primero en las altas rentas. Porque recuerden ustedes que en el gobierno de Piñera se aprobó una ley que dice que tú tienes que, para pagar el CAE, primero tienes que estar con pega, si no estás trabajando no pagas, máximo el 10% de tu sueldo y máximo por 15 años. Por lo tanto, cambió el CAE del presidente Lago a un CAE bastante más reducido en la tasa de interés. ¿Qué pasa? Es con el aval del Estado, por lo tanto el banco te cobra a ti y si tú no pagas, le va a cobrar al Estado. Y esa deuda, cuando el presidente Boric, al inicio de su gobierno, anuncia que van a condonar el CAE, incluso el más mateo y el más ordenado y el que tenía mejor sueldo, dejó de pagar. Y esas personas que no pagaron se fue agrandando, pasó a moroso, se le cobraron los intereses y esa bola terminó siendo muchos miles de millones de pesos para el Estado. Ahora, diputado, yo entiendo, por ejemplo, el fondo y que podemos estudiar por qué está ocurriendo esto. Pero ahora yo voy a lo específico de estos deudores que un día despertaron y estaban en cero sus cuentas corrientes, una situación muy compleja. Pero es que no es que un día despertaron, sí, porque pero habían un anuncio. Desde marzo se les dice, y se les manda un mail de tesorería que me lo mostraron. Esto es como cuando el banco, hay plata en la cuenta corriente, hay una deuda en la tarjeta, ¡boom!, va. ¿Ya? Así es. O sea, hablábamos aquí ayer con la senadora Bodanovich y ella decía, ojo con esta situación, porque, por ejemplo, esos 3,5 millones, es que 3,5 millones es mucha o poca plata. Para la gran mayoría de los chilenos es mucha plata. Depende de tus gastos. Depende de tus gastos. Puede ser una persona que, pero mira, este tipo no tiene hijos, tiene una... No, ¿sabes qué? Tiene 4 hijos, mantiene a su madre que está enferma, mantiene a su suegra que vive... No sé. Es muy sensible la situación. Entonces acá yo lo que pregunto, más allá del fondo de por qué llegamos a esto, el mecanismo, si es correcto, debe hacerse así, tiene sensibilidad, tiene empatía, o esto, ¿sabes qué? Tiene que haber un momento en que se acabó. Yo siento que las deudas hay que pagarlas, sean con el Estado, con el sector bancario. Segundo, siento que la ley respecto al CAE tiene muchas formas en que tú no pagues más de lo que puedes pagar, máximo el 10%, si tienes pega solamente. Que a todas estas personas que habían dejado de pagar por el anuncio irresponsable del presidente anterior, que finalmente no cumplió y no condonó, esas personas recibieron un mail en marzo y les dijeron, venga a pagar. El promedio de la cuota es entre 1 y 2 UF mensual, o sea, entre 40.000 y 80.000 mensuales. Si a pesar de ese mail no fuiste a pagar, si a pesar de ese mail no pactaste en 24 cuotas con la tesorería y además tienes una alta renta, sobre 5 millones el primer grupo, sobre 3,5 millones. ¿Usted siente que esa segundo. gente entonces no es que no quiso ir a pagar nomás? ¿Sí? ¿Sabes que esto no lo van a cobrar nunca? Por supuesto nunca. Que en el caso específico va a haber alguien que justo perdió la pega ese mes, que en verdad no pudo, que le sacaste la plata que necesitaba para alimentar a su familia ese mes. Pero más allá de la excepción, ¿usted cree que hay una tendencia a decir, sabéis que si esto no lo van a cobrar nunca? Pero si a uno le dicen el presidente de la República que no va a cobrar contribuciones, por ejemplo, y que el perdonazo va a ser retroactivo o que el CAE no se va a cobrar, yo entiendo a todos los que dejaron de pagar. Le creyeron al presidente de la República de Chile. Y ese presidente de la República, cuando veía que la morosidad subía y subía, no tomó carta en el asunto, no tomó medidas, no incentivó al que estaba pagando bien de decirle, termina lo que te falta y te condono la mitad o te condono el tercio que te falta. Fue muy irresponsable el anuncio y produjo... ¿Y para qué quiero yo congelar la cuenta corriente? No para fregarle la vida a ese padre de familia y dejarlo sin plata para pañales. Yo quiero cobrar esa deuda para ir a pagarle a otro niño en la universidad que sí tiene derecho a estudiar. El ministro aquí comentó que es verdad... hay casos aislados de embargo de deudores del CAE que ganan menos de 3,5 millones. Siempre hay alguna situación compleja. Pero ayer, ¿sabe que la senadora Bodanovich, que estuvo acá,
comentó algo que me pareció interesante, quiero saber su opinión, no sé si la vamos a escuchar, la teníamos, que tiene que ver con, ojo, que con este sistema los bancos ¿ya? Optaron muchas veces por rápidamente judicializar, cargándole al aval, al Estado, la persecución, y se le lavaron las manos en el fondo. Y hay por ahí también todo un estudio que indica que los bancos eligieron a quienes persiguieron para cobrar, aquellas universidades donde había gente que tenía más recursos, claramente una proyección de carrera mejor, y le vendieron al Estado las otras vendas de prospectos de malos pagadores futuros. Ahí hay un enredo. Bueno, evidentemente ahí hay que ver cómo está diseñado el sistema, si incentiva al banco a ir a cobrar por todos los medios, si incentiva al banco no solo a mandar un mail, sino que cuando un banco te quiere cobrar, te cobra. Sí, así y uno lo escucha todo el tiempo en los telefonazos, incluso en las notificaciones judiciales. En fin, este sistema, si es que papá Estado estaba siempre haciendo el cheque detrás para el que no pagaba, pueden haber habido muy pocos incentivos a la banca a hacer su mejor esfuerzo para cobrar. Pero el tema de fondo es, tenemos estos 550.000 millones dedicados a este tema. ¿Cómo hacemos que el Estado tenga plata para que muchos otros jóvenes estudien? Si usted gana 5 millones, ¿le puedo ir a cobrar? Yo siento que sí. Si gana 3,5 también. Si gana 2,5, págueme el 5% de lo que gana. Una UF a 2 UF. Esa es el promedio de la cuota que se pagaba al mes. ¿Es culpa de los deudores? Yo creo que no. En parte es culpa del presidente anterior que hizo un anuncio que confundió a los deudores, incentivó el no pago. Ahora, Quirós podía hacer dos cosas. Quedarse con esa deuda de 550.000 millones y seguir recortando derechos sociales, bajándole el presupuesto a los hospitales, o tomar otra decisión, que es ir a cobrar todo lo que se le debe al Estado. Y yo creo que Quirós tomó la decisión correcta. La última, diputado, un tema que ha estado en la palestra también esta semana, la situación, su opinión del abogado Salesnik, nuevo embajador de Chile nuevo embajador de Chile en Israel. ¿Le parece que es complejo que se mantenga en el cargo? El canciller salió ayer diciendo: yo respeto las investigaciones, pero mientras no se pruebe algún delito. ¿Cómo lo ve usted? Sí. ¿Es un tema político? Es una investigación recién, ¿cierto? Evidentemente el presidente de la República es el que pone y saca embajadores. Probablemente ese embajador va a tener que venir a defenderse en ese juicio, va a tener que estar más tiempo en Chile, y cuando la investigación haya tomado ribetes públicos y haga que ese embajador tenga que dedicarle más tiempo a su defensa que a su pega de embajador, evidentemente que yo creo que el presidente de la República tiene que tomar una decisión viendo los intereses de Chile. Y desde su perspectiva como hombre público, político, que sabe cómo se... ¿Qué cree usted que sería aquí lo prudente? Hoy día diría yo que está muy inicial el tema, pero si esto va tomando volumen, el presidente de la República y probablemente el embajador, antes que el presidente, el embajador va a decir: mire, presidente, necesito tiempo para defenderme tranquilo, el juicio es en Chile, el juicio no es en Israel, por lo tanto, un honor la nominación, pero doy un paso al costado y me dedico a mi defensa, si es que esto siguiera siendo parte de la formalización o del juicio. Diputado Alessandri, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Que le vaya bien en la Cámara. Presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, con nosotros hoy día en esta jornada en cadena nacional. Hacemos la pausa, ya volvemos con un exministro de Minería, de Obras Públicas, pero también de Educación, para hablar del CAE, con Sergio Vitar.